Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eva Ortega Paino y soy la secretaria general de Raíces, la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior. Me gustaría empezar agradeciendo a los organizadores, a la Asociación de Científicos y Científicas Españoles en Estados Unidos, al igual que la del Reino Unido, así como a la Comisión de Investigación en Género de Raíces, que hayan depositado toda su confianza para que yo esté aquí moderando este evento. Entenderán que una se siente muy pequeña cuando está rodeada de tres panelistas de este calibre, tres mujeres, Marta Macho, Patricia Fernández de Lis y Soledad Murillo, que tienen una carrera dilatada, de una trayectoria muy reconocida profesionalmente y que además voy a compartir espacio durante esta próxima hora y media con ellas. No quiero perder la posibilidad de ir presentándolas, aunque seguro que ustedes las conocen a todas, porque no necesitan presentación, pero no quiero perder este momento de placer de presentarlas brevemente una a una. Voy a empezar con Marta Macho. Marta Macho es profesora de la Universidad del País Vasco y es doctora en matemáticas por la Universidad Claude de Bernat de Lyon, en la especialidad de topología. Es una interesada activa en la divulgación científica y participa en universidades y centros educativos y culturales haciendo esta actividad, así como en Radio Euskadi. Es ganadora de varios premios, en los que cabe resaltar en el año 2019 el nombramiento de Ilustre de Bilbao por su labor como divulgadora científica y por visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación, Marta. Buenas tardes y un placer, de verdad, y un honor. Seguimos con Patricia Fernández de Lis, que todo el mundo, desde luego, por redes seguro y además por otros canales, conoce. Patricia es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de 10 años ha sido colaboradora en El País y allá por el año 2007 funda la sección de ciencias en el diario Público. Desde hace 10 años dirige la web de Materia y en el año 2014 empieza a ser redactora jefe de Ciencia y Tecnología del País. No sé si quieres señalar algo más, pero este currículum ya marca una trayectoria extensa. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Eva. Y por último, pero no por eso menos importante, también tengo el placer de presentarles a Soledad Murillo. Es socióloga por la Universidad Complutense de Madrid también y profesora titular del Departamento de Sociología y Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. Soledad también es investigadora y política, y en este campo cabe resaltar su papel como secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, así como la Secretaría de Estado de Igualdad entre el año 2018 y 2020. Y por si esto fuera poco, también ha participado en el Comité Antidiscriminación de Naciones Unidas, que responde a las siglas CEDAW. No creo que pueda añadir más. Muchas gracias, Soledad, por estar aquí también en este debate con nosotras. Muchísimas gracias por estar entre científicas e invitarme a estar entre científicas. Gracias. Es un placer. Y ahora les voy a explicar cómo va a transcurrir este evento. Vamos a centrarnos en tres bloques principales, que son el primero, comunicación y periodismo científico. Lo hacemos en este orden porque desafortunadamente y por motivos personales Patricia nos va a tener que dejar en una hora más o menos. Así que si ustedes quieren hacerle preguntas, que se abrirán a través del canal de YouTube, no los micrófonos, tienen que escribirlas, se seleccionarán 2 o 3 y se les presentará a nuestras panelistas. Pues empezaremos por este bloque. Le seguirán el bloque de legislación y políticas de igualdad y antiacoso, terminando por la trayectoria de las mujeres en las distintas disciplinas científicas. Así que, sin más dilaciones, vamos a entrar en el tema que nos compete a día de hoy, empezando por el bloque de comunicación y periodismo científico, y vas a ser tú nuestra primera diana, Patricia. El periodismo, claramente, como otras profesiones, ha sido predominantemente un mundo masculino. Sin embargo,
el periodismo científico destacan muchísimas mujeres comunicadoras y periodistas. ¿Es esta una especialidad más igualitaria? Y si es así, ¿por qué crees tú que lo es? Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a este evento. Estoy feliz de estar aquí con Eva, con Soledad y con Marta, a quienes conozco y admiro. Y la verdad es que para mí es todo un honor estar con vosotras aquí hoy y con todas las personas que estáis al otro lado. Lo primero, mil disculpas por tener que irme. Les contaba que tenía una prueba médica desde hace meses. No sé si lo sabéis, los que estáis ahí, porque estáis fuera de España, pero ahora mismo tener una prueba médica en España es una heroicidad y no se puede perder por nada al mundo, porque es muy complicado volverla a tener. Así que, bueno, lamentablemente eso, a las 6 y algo me tengo que ir y lo lamento. Pero bueno, ya yendo a lo que comentábamos, lo que preguntabas, Eva, sí, es decir, el periodismo es una disciplina pues que le ha pasado, yo creo, como muchísimas disciplinas, ¿no? Entre ellas la ciencia. Hay muchas mujeres, o por lo menos algunas disciplinas de la ciencia, como la biología. Hay muchísimas mujeres en la base, muchísimas mujeres que son redactoras o que son investigadoras o que son científicas, que trabajan en laboratorios o que trabajan en medios de comunicación, y lamentablemente lo que hay es muy pocas mujeres en la cima de estas profesiones, ¿no? El periodismo no es una excepción. Nosotros ahora tenemos una directora que es Pepa Bueno. La primera directora del país fue Soledad Gallego, pero bueno, durante un montón de años ha sido solo directores y subdirectores y directores adjuntos, es decir, las personas que estaban en la cima de nuestra profesión eran hombres, ¿no? De forma muy, muy mayoritaria, y eso determina de forma también muy clara cómo se cuentan las historias. Porque evidentemente el hecho de que solo haya una mirada masculina, y además solían ser siempre señores de mediana edad, en fin, ¿no? De una determinada, casi siempre de una determinada orientación sexual, y es decir, siempre, digamos, el mismo perfil. Esto yo creo que lo hemos vivido en todas las profesiones, esto ha pasado también en el periodismo, y el problema del periodismo, a diferencia de otras profesiones, es que esa mirada se traslada a los lectores, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo los que salían la primera página de los periódicos eran esos mismos señores, ¿no? Señores de mediana edad, blancos, heterosexuales, con traje y corbata, ¿no? Digamos, ese es un poco lo que ha pasado, y ha pasado lamentablemente también en la ciencia, y sigue pasando. Es algo que yo creo que tenemos que afrontar entre todas y entre todos. Tiene mucho que ver también, como digo, con el hecho de que las estructuras aún estén dominadas mayoritariamente por hombres, aunque están cambiando cosas. Tenemos una ministra, tenemos una presidenta del CSIC, pero bueno, solo hay que ver los premios Nobel, ¿no? Un 98, yo creo, por ciento todavía de hombres, de una forma totalmente arrasadora la cantidad de catedráticos hombres frente a mujeres, o directores de los centros de investigación, lo mismo, sobre todo en algunas disciplinas. Entonces, eso se traslada a la visibilidad de esas mujeres también en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos hacer particularmente nosotros, aunque no siempre nos sale de todo bien, es buscar o sacar a esas mujeres que además son grandes profesionales y que quizá no tienen tanta visibilidad, como sus compañeros, ¿no? Ahí quería yo también entrar y también hacer extensiva esta pregunta a Marta y a Soledad, ¿no? Algunos medios y comunicadores han sido señalados en ocasiones por esto que tú mencionas, Patricia, por no dar suficiente cobertura a las mujeres científicas o a las mujeres en general, en cualquier tipo de profesión. Por ejemplo, no invitándolas a paneles en eventos o entrevistando a hombres antes que a mujeres en los medios. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuesta tanto llegar a una paridad entre profesionales? En este caso nos centramos entre científicos porque nosotros preguntamos en el ambiente que nos rodea, pero en profesionales en general, que se las vea, que visibilizarlas, que aparezcan en público. Soledad, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que cuesta porque hay unas enormes resistencias, porque la ciencia, el mundo del conocimiento y del saber, que cuenta con enormes privilegios, ¿no? Por un lado, esa es la cara positiva, que tiene enormes privilegios, y los privilegios se atesoran y no se sueltan para nada. O sea, daos cuenta, por ejemplo, que en las universidades el hecho de estudiar fuera durante una temporada te aseguraba
un puesto de mayor capacidad de promoción, es decir, para ascender a catedrática o a catedrático, ¿no? ¿Por qué estudiar fuera suponía un problema? Este es un problema que no está resuelto, es decir, no está resuelto porque todavía se piensa que el tiempo es simplemente un cronómetro, cuando el tiempo tiene un uso tan desigual, ¿no? En el campo de la ciencia y de la investigación y de la docencia, en cualquier ámbito de conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que hay una resistencia y con respecto a marcar un círculo de tiza con respecto a los privilegios. Y cuando digo privilegios, no solamente es en el hecho de la promoción, en el hecho de citar en nuestra profesión. Las citas también suponen un mérito, las citas por parte de otros compañeros y compañeras, ¿no? Es decir, en este sentido, el reconocimiento científico de las aportaciones de las colegas está muy por debajo de lo que debería ser, que no responde a la objetividad de las aportaciones que hacen las colegas, ¿no? Entonces, yo no creo que sea una cuestión de simplemente descuido. Creo que es una ignorancia absolutamente voluntaria y que dentro de las profesiones hay un clan, y lo digo así de claro, un clan, donde mutuamente se establecen redes de complicidad y redes de reconocimiento. No creo que sea una cuestión de tiempo, o sea, llevamos los estudios en las universidades. Bueno, es verdad que las mujeres empezaron a estudiar la universidad en 1910, pero es suficiente línea temporal como para acreditar prestigio, reconocimiento y un enorme trabajo que hay detrás de cada profesional. Marta, con respecto a este tema, que yo creo que es muy importante, ¿no? Es cómo podríamos hacer nosotros, o nosotras en este caso, de altavoces de nosotras mismas, ¿no? Cómo hacer que se nos vea gracias a utilizar nuestros mismos canales de visibilidad, ¿no? Cuando nosotros somos organizadores de eventos o de paneles, también nos cuesta a veces encontrar a mujeres. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y yo creo que es algo con una reflexión que tenemos que hacer, darnos visibilidad como expertas públicamente, ¿no? Esto es algo que los hombres, inmediatamente, ellos se muestran expertos y a nosotras nos entra como un complejo, como lo que hablamos siempre del síndrome de la impostora, donde nos cuesta. ¿Tú cómo crees que podríamos hacer para visibilizar nuestro colectivo? Bueno, es muy complicado. Hola, buenas tardes de nuevo. Es complicado porque yo entiendo que hay muchas personas que realmente quieren intentarlo, pero luego la realidad es la que es, ¿no? Por ejemplo, una pequeña, bueno, no es una crítica, pero yéndome al lado de la parte periodística, entiendo que sus velocidades son... Es decir, la inmediatez en periodismo en algunas ocasiones hace que, bueno, normalmente recurran a las personas que habitualmente no dicen que no. Y eso significa que el listado de hombres que no dicen que no seguramente es bajo, porque lo siento decirlo así, pero algunos tienen un afán de protagonismo que es brutal, ¿no? Incluso opinan sobre temas de los que no son expertos, que eso es muy peligroso. Y también es verdad que de la parte nuestra es muy difícil a veces opinar sobre temas en los que tú piensas, al contrario que la mayoría de los hombres, que igual puedes patinar. Somos, yo creo, las mujeres en general, muy cuidadosas con lo que decimos, sobre todo referente a nuestra profesión, ¿no? Yo tengo mucho cuidado si me piden opinión en cosas de, bueno, opinión o una reflexión o lo que sea en el ámbito de matemáticas. Yo no soy experta en todas las matemáticas que existen, con lo cual, si me salgo de mi disciplina, tengo mucho cuidado, o incluso digo, sobre este tema yo no puedo hablar. Pero yo lo digo de manera abierta, pero eso no siempre es así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues, claro, es haciendo ver a las mujeres que, bueno, que tenemos que tener más confianza en nosotras mismas, pero claro, eso es algo que es ajeno es anterior, ¿no? Anterior a lo que estamos hablando, y luego intentando mucho no recurrir siempre a los mismos expertos, ¿no? Es cierto que es difícil porque normalmente los equipos de investigación están muy jerarquizados, y me consta que en muchas situaciones en esa jerarquía los que están arriba
no dejan a los que están en medio o abajo que respondan a preguntas de medios, porque los que tienen que responder son ellos. Y eso lo hacen hombres, que son la mayoría de los que están arriba, y también algunas mujeres. Me consta, he oído, no voy a decir quién, porque no hace falta, no es el objetivo, pero el que está arriba tiene el mango de la sartén agarrada y cuando hay que ser prota, pues el prota quiere ser él, ¿no? Y eso significa que, bueno, las mujeres que normalmente no estamos arriba, pues nos cuesta mucho llegar. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues mimando. Entiendo yo que mimando la parte periodística, que entiendo que... o sea, yo creo que la gente en general tiene buena voluntad y luego esforzándonos también las mujeres a lo mejor llamadas, bueno, es dándonos cuenta que todas nos podemos equivocar, pero ellos también, que se equivocan y mucho, igual que nosotras, y que no hay que decir las cosas, no, pero es verdad, porque somos humanos y humanas, no hay que ser perfecto en todo, ¿no? Si tú a un medio le dices una cosa y luego dices, ay, no, tenía que haber hecho este matiz, no castigarte por ello, ¿no? Seguramente lo que recibe el público objetivo ni se ha dado cuenta de ese pequeño o gran fallo que tú piensas que has tenido. Pero eso es educación y interiorizarlo. No sé si hay que recitarlo todos los días para creérnoslo, pero bueno, supongo que es cambiar muchas mentalidades también, ¿no? Supongo que lo tenemos que utilizar como un mantra vital, ¿no? Todas las mañanas levantarnos y recordarlos en plan mantra. Soy buena, soy la mejor y lo hago igual de bien o mal que cualquiera. Efectivamente. Y además yo creo que como la ciencia es ensayo-error, sí, porque es ensayo-error, yo creo que el estar permanentemente recordando que es ensayo-error supone el aceptar que, y además lo has dicho muy bien, Marta, es decir, que haya verticalidad en la transmisión de conocimientos es una anomalía científica. Esto es una anomalía científica. O sea, el día que los medios de comunicación enfoquen su interés sobre las universidades, sobre los centros de investigación, van a descubrir comportamientos muy mejorables. O sea, muy mejorables, porque estamos hablando de trabajar en redes y, por otra parte, como el ejemplo que tú has puesto ha sido muy ilustrativo, es decir, yo, cuando todo el equipo ha estado trabajando, cuando todo el equipo ha estado aportando con un montón de excedente de tiempo personal a disposición del proyecto de investigación, ¿cómo es posible que después haya esos modos y esas formas de intervenir tan tradicionales y que deberían estar tan caducadas, ¿no? Entonces, yo no me culpabilizaría mucho en el sentido de nosotras, sino que cuando has sido permanentemente expropiada en lo que significa debates entre expertas, paneles. O sea, AMIT, por ejemplo, la Asociación de Investigadores y Tecnólogas, tiene un catálogo de personas expertas. Es decir, que ahora mismo no hay ninguna justificación excepto el círculo de tiza para que solo estemos los de siempre. Sí. Esa es un poco mi opinión, ¿no? Sí, yo quería entrar ahora en temas de percepción y con esto vamos a cerrar este bloque, no sin leer las preguntas que nos hayan puesto por el canal de YouTube. Patricia, ¿cómo se percibe en tu profesión y a nivel social que una mujer sea la fundadora y directora de un medio como Materia y que además esté capitaneando a un equipo enteramente masculino? Bueno, pues sorprendentemente bien, la verdad. A mí me ha pasado de todo en este tiempo. Es verdad que yo soy la directora y que el equipo es un equipo de hombres. Enteramente, ellos son 6 y yo soy la directora. Yo nunca he tenido problemas internos en ese sentido, tampoco aquí en el país, pero sí que percibo, como imagino que Marta o Soledad, ¿no? Por supuesto, imagino una política, bueno, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero esto que decía antes Soledad, que me ha gustado mucho de los clanes, ¿no? El Boys Club, el club de chicos, que yo creo que lo hemos visto todas, en absolutamente todas las profesiones, ¿no? Y además yo creo que es intersectorial, fíjate, porque pasa en los periodistas, pasa en los medios de comunicación y luego pasa entre ellos, ¿no? Que se tienen, pues, tienen coleguitas, se tienen tantos amigotes, y tienen sus cosas, pues que juegan al tenis con uno y luego se toman no sé qué y van a comer y se fuman un puro. Esto yo creo que cada vez menos, ¿no? Afortunadamente, pero ya fuman menos puros.
Pero yo creo que todo eso lo hemos conocido todas durante mucho tiempo, ¿no? Y es verdad que llevando una sección de ciencia, teniendo cierta visibilidad y un grupo de hombres, sí que a mí me han pasado cosas que no les ha pasado a ellos, ¿no? Pues que imagino que nos ha pasado a todas, pues mucho tratamiento, pues eso, ¿no? De superioridad, o sea, o perdonavidas, o bueno, en redes troll, o sea, yo tengo que cerrar mi cuenta cada 2 por 3 simplemente por hablar, ¿no? Porque tengo muchos haters hombres, ¿no? En su inmensísima mayoría. Sí, o sea, yo creo que ser una mujer con visibilidad en absolutamente cualquier campo es tremendo y es muy doloroso. Os cuento, y hablando ya de la ciencia, os cuento, por ejemplo, algunos ejemplos. Me estaba acordando ahora en La Palma, el volcán de La Palma. Pues nosotros como os decía antes, siempre intentamos buscar a las mujeres, pero lo que decía Marta es verdad. Muchas veces llamamos directamente a la investigadora y la llamamos y dice, sí, vale, hablo con vosotros tal. Y luego nos llamas y dice, oye, perdona, que es que mi jefe no me deja. Dice que es él el que tiene que hablar. Sí. Y pues no, es que queremos hablar contigo, que eres la que has hecho la investigación. No. Queremos hablar, o sea, es mi jefe el que quiere hablar. Entonces muchas veces decimos que no queremos hablar con él. Entonces se montan ciertos pollos y muchos problemas por esto, ¿no? Entonces, pero por ejemplo es lo que os decía en La Palma, hubo una mujer que ahora, perdón porque no recuerdo su nombre, pero que una de las investigadoras que estaban allí, que le hicimos una entrevista y bueno, además interesantísima, hablando de, pues eso, del volcán, ¿no? Y de lo que estaba ocurriendo. Y de repente alguien cogió el titular, lo cambió y puso algo así como la culpa del volcán es del machismo y tal, y arriba, claro, el país, y entonces se hizo viral. Claro, ya lo país, las cosas que publica, qué locura, porque no sé qué, o sea, realmente pues eso, lo que habían hecho era trucarlo, cosa jamás habrían hecho con un hombre, era evidentemente con una investigadora y era muy joven. Entonces salía una foto además de ella preciosa y tal, en primera página del país. Jamás a un hombre de 60 años le habrían hecho eso, ¿no? Lo hacen porque es una mujer y porque es joven, ¿no? Y porque le damos visibilidad. Y entonces, cuando un medio de comunicación como El País le da visibilidad a una mujer joven, muchos hombres consideran que esa visibilidad les está siendo robada a ellos, ¿no? Que esa mujer, hay algo por lo que está ahí que no tiene que ver con su profesionalidad, ¿no? Que está relacionado, pues por eso, por lo que sea, ¿no? Porque puede ser mala profesional, o porque es muy guapa, o porque la maltratan como una niña. No hay más que ver lo que le pasa a Irene Montero todos los días. Es decir, que las mujeres con visibilidad soportan una presión que no soporta ningún hombre, creo. Pues mirad, yo quiero ir de vuelta a este punto del mantra que mencionaba Marta, ¿no? De soy la mejor. Y esto es una pregunta es una pregunta que quiero que me contestéis honestamente y de manera breve para ya cerrar este bloque e irnos al canal. Me gustaría que me contarais si alguna vez os ha pasado que cuando veis una entrevista a un hombre y está siendo entrevistado y está aseverando y en su puesto de comodidad, pensáis después de la entrevista, estoy convencida que cualquiera de mis compañeras o yo lo habría hecho mucho mejor. Marta. Es difícil que a un hombre en matemáticas, me refiero a mi profesión, porque mi labor en Mujeres con Ciencia es de chicas, así que allí no salen hombres opinando normalmente. Pero en matemáticas hay pocas personas entrevistadas y normalmente somos bastante torpes, si quieres que te diga la verdad. Seguramente no lo hacemos demasiado bien. Es cierto que entre personas que hacen divulgación seguramente sí que aparecen más hombres y mujeres entrevistadas, pero hay hombres que lo hacen extraordinariamente bien, hay hombres que lo hacen fatal y me cuesta, porque hay muy pocas mujeres en divulgación de las matemáticas, me refiero, pensar en alguna que lo haga extremadamente bien, pero porque hay pocas, en fin, yo diría que no lo hago, no lo pienso. No lo piensas. Pero me parece que hay mucha gente que lo hace rematadamente mal. Muchos hombres, Hay muy pocos hombres que transmitan las matemáticas de manera correcta y de manera sencilla, muy pocos.
Soledad, ¿cuál es tu impresión? Yo creo que hay una variable fundamental y es que como hemos estado tanto tiempo fuera del ámbito de la ciencia y del ámbito de lo público y del ámbito de la investigación, hay como una necesidad de hacerse entender. Y eso se nota muchísimo, se nota en la divulgación científica, se nota cuando llevas expertas. Cuando llevas expertas quiero decir en materias que tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Hay un interés en que te entiendan, hay un interés divulgativo, porque siempre estamos en esa conexión de llevar a nuestro terreno intelectual a aquellas personas que nos están oyendo, ¿no? Entonces, pues claro que lo he pensado. Además, habéis puesto ejemplos, ¿no? Es decir, no hablo yo, lo de La Palma es hiriente, absolutamente hiriente. Es decir, esa expropiación de autoría, que en la ciencia además se llama plagio y que tenemos además programas informáticos para que nuestras alumnas y nuestros alumnos no copien una mísera línea. Y luego tenemos esa expropiación, ese vandalismo de protagonistas, y digo vandalismo de protagonistas que expropian el conocimiento, ¿no? Entonces, me parece tremendo que esto suceda. Y entonces, ¿cuántas veces esto ocurre sin tener la verificación de la que nos ha hablado Patricia, ¿no? Lo que es un seguimiento de una persona que tiene una noticia que dar, solvente, una noticia solvente porque ha seguido todo el proceso y en cambio pues ha sido apartada, ¿no? Ha sido expropiada, ¿no? Directamente en términos vandálicos, ¿no? Y terminamos con esta breve pregunta contigo, Patricia, este bloque. Sí. Bueno, a mí quizás me pasa lo contrario que a Marta, ¿no? Porque Marta, estamos hablando de una ciencia ultra especializada, muy compleja de divulgar, muy compleja. Imaginaos en el periodismo, ¿no? Que aquí sabe cualquiera, y los tertulianos, en fin, que sí. Multitud de veces ha pasado eso de, madre mía, está aquí este señor poniéndose las medallas de las mujeres o de los hombres muchas veces también, pero de la gente que tiene trabajando para él sin ningún tipo de pudor y sin ninguna cosa y diciendo cosas de las que no sabe nada cuando realmente no sabe. Sí. Muchas veces esa por no hablar de las eso, ¿no? De las veces que te explican tu propia disciplina, que se imagino que a Marta y así que le habrá, perdón, mansplaining nos han pasado a todas, pero imagino que a Marta, vamos. Sí. Pues vamos a ver qué nos quieren preguntar a través del canal de YouTube. Yo os voy leyendo. Aquí Casares on the Web dice que el hecho de que una profesión sea, como el periodismo, más orientada al consumo del público general, más que la investigación, por ejemplo, ¿empuja más a que haya paridad? Que se empuja más el hecho de que el periodismo esté orientado al público general. Sí, la paridad se alcanza porque yo supongo que lo que quiere decir el objetivo final, ¿no? Que es el público, es tiene más equidad de géneros que a lo mejor en la ciencia. No estoy muy segura. No estoy muy segura de que eso sea así. Además, en periodismo también depende mucho de las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en ciencia hay muy pocas mujeres. En deportes prácticamente también muy pocas y sobre todo en televisión, pues ya sabéis que muchas veces las que son elegidas, pues, sin quitarles por supuesto méritos, pues hay veces que las eligen muchas veces por otros motivos, ¿no? En televisión es terrorífico el ratio de hombres y mujeres que están trabajando ahí, Sí. sobre todo de las cámaras y sobre todo el tipo de mujeres, y cuando llegas a una edad ya ni te cuento, y por supuesto afortunadamente trabajo en un periódico, pero en la radio, sobre todo en la televisión, cuando llegas a los 50 ya estás muerta, ¿no? En cambio un señor solvente. Entonces no estoy segura de que el hecho de que se dé más paridad porque al público general, no, probablemente tiene que ver con otras cosas que tienen que ver con la educación de las niñas en ciencia, ¿no? Que es otra cosa que podemos hablar después, que es lo que tiene que ver más con eso, ¿no? Con el tipo de carrera, pero desde luego no, y como ya a las pruebas me remito, con lo que ya digo, la desaparición total de las mujeres periodistas en televisión cuando cumplen una edad, o si son jóvenes y gordas y feas, ¿no? Esas ya no salen, nunca salen de ninguna. Pues ahora para Soledad y para Marta, ¿cómo animaríais, pregunta Arantxa Leal,
al resto de compañeras para que se animen a visibilizar su trabajo. Muchas no consideran que la visibilización es importante, o a ella, a Arantxa, se lo parece, para ser referentes de otras niñas o mujeres. ¿Vosotras consideráis que es necesaria esta visibilización para generar referentes en las futuras, en estas niñas que luego serán profesionales en el futuro? Bueno, yo sí que creo que es importante responder a las preguntas de periodistas, independientemente del vértigo que te puede suponer, ¿no? Porque luego también es verdad que vuelves a tu despacho y las críticas por detrás y por delante te llueven, ¿no? Pero eso se aprende, eso se gestiona y con los años supongo que se te quita un poco esos miedos. Yo creo que es importante para normalizar la presencia de mujeres, sobre todo en los medios. No sé si tanto referentes para niñas, yo creo que es referentes para el público en general, porque las niñas probablemente no leen un periódico, no, bueno, o sí, pero los transmisores muchas veces de los estereotipos son las personas mayores, ¿no? Así que los que tienen también que normalizar la presencia de las mujeres, es decir, ver a muchas más científicas hablando sobre la lotería, que a nosotros nos llaman mucho para el tema de la lotería. ¿Qué hay que hacer para ganar la lotería? Eso es muy típico, ¿no? En Navidades hablar con personas de matemáticas. Bueno, pues que la gente vea que hay mujeres que pueden responder esas preguntas, ¿no? Porque saben de probabilidad. Para mí es normalizar, es no crear vocaciones a lo mejor ni nada de este tipo, sino normalizar el que existen mujeres que realizan estos trabajos y que todo el mundo, abuelos, abuelas, tíos, tías, padres, madres, enseñantes, nos conozcan, nos vean y lo vean como algo perfectamente normal. Bueno, tenemos la suerte de que contamos con un profesorado de primaria y de secundaria absolutamente entregado. O sea, yo, vamos, felicito. Ya sé que a lo mejor no están conectados aquí ahora porque están las embajadas, están científicas y científicos, pero con un profesorado entregado. O sea, tenemos proyectos como Gina, como Simbiosis, que son unas páginas web súper atractivas donde están trabajando microscopios electrónicos, nanotecnología. Es decir, que hay un interés cada vez mayor. Yo creo que el Día de la Niña y la Ciencia, que yo en ese momento estaba en Naciones Unidas, que precisamente se pensó en aquellos países donde las niñas no tenían acceso a la educación por embarazos precoces y luego si tenían acceso a la educación había una enorme barrera y es el darte confianza a ti misma y darte la autoridad suficiente para entrar en carreras que están muy masculinizadas, ¿no? Porque a mí me encantaría que se hicieran observaciones en las carreras de ingeniería, las carreras de matemáticas, sobre todo ingeniería, matemáticas, todo lo que son las STEM, para ver cómo son las interacciones, ¿no? Entre profesorado, alumnado, si son completamente neutros o hay ciertas connotaciones positivas en un lado más que en el otro, ¿no? Pero evidentemente, o sea, el decir a las chicas, ¿no? Y eso es importante cuando son más pequeñas, que el ser buenas en matemáticas, el ser buenas en química, en física, les va a emplazar a un futuro donde pueden hacer muchísimas cosas y ponerles ejemplos claros de lo que se puede realizar. Yo creo que eso es muy estimulante para ellas, ¿no? Porque parece que la ciencia es una trayectoria, ciencias o letras o ciencias y humanidades. No, es mucho más, es independencia, es un trabajo asegurado, son muchísimas ventajas personales y yo creo que eso sí puede ser también aparte de la mentorización, por supuesto, ¿no? Pero puede ser algo muy estimulante. Muchas gracias, Soledad. Y ya la última pregunta para acabar este bloque, y es una discusión que hemos mantenido vivamente, ¿no? Que es la divulgación científica. Los científicos se nos supone que tenemos que ser divulgadores para acercar la ciencia a la sociedad. Es una de las funciones que tenemos. Y entonces, bueno, pues siempre hacemos el debate que esto pasa en varias profesiones en las que tenemos este solapamiento. Una de ellas es tiene que ser el periodista aprender de ciencia, tiene que ser el científico aprender herramientas de divulgación. Y aquí Noelia nos pregunta, ¿qué consejo, a Patricia le pregunta, le darías a un científico que quiere dedicarse al periodismo científico? Pero también, como líneas generales, ¿qué consejo nos darías a los científicos que tenemos que acercar con nuestra oratoria, con nuestras palabras, la ciencia a la sociedad?
Bueno, esto es un debate que daría para otro debate, así que llamo a los compañeros de Reuters a que monten otro debate sobre divulgación y periodismo científico. Yo primero tengo que decir que no es lo mismo para mí, la divulgación y el periodismo. Son dos cosas distintas. El periodismo científico exige que el periodista, por ejemplo, contraste varias fuentes, que hable con el autor de un paper, pero que luego hable con otros autores independientes, es decir, que haga un trabajo periodístico exactamente igual que en otra sección, ¿no? En cambio, el divulgador, como Marta, por ejemplo, que nos escribe afortunadamente a veces en materia, el divulgador no hace ese trabajo, el divulgador hace una labor de exponer, digamos, su sabiduría sobre un tema determinado, ¿no? Sin necesidad de contrastar fuentes, de contrastar datos. Él nos cuenta lo que sabe sobre un determinado tema, a veces hay más opinión o no. Digo primero para diferenciar, no es lo mismo. Para dedicarse a periodismo científico, bueno, hay cursos, hay másters. Invito a quien ha hecho la pregunta, si quiere que me escriba por mail o por Twitter, peflis@elpaís.es, y de hecho nosotros tenemos un curso de periodismo científico también. Aprovecho para decir que haremos alguno este otoño. Entonces sí, se puede hacer así. Pero me interesa más la parte divulgadora, porque yo sí que creo que, de verdad lo creo, entiendo perfectamente las presiones de los científicos en tiempo y en forma, ¿no? Muchos no tienen tiempo y muchos no saben además divulgar, ¿no? No conocen, no les han enseñado. Así es una cosa que los científicos anglosajones, por ejemplo, pues conocen muy bien. Los españoles y latinoamericanos un poquito peor. Pero los que trabajan con fondos públicos creo de verdad que tienen una obligación ética y real de emplear parte del tiempo en revertir esos fondos públicos, en contarle a la sociedad en lo que están trabajando con esos fondos, ¿no? Y eso es una cosa que algunos científicos entienden muy bien, otros regular, otros peor. Para mí eso es muy importante que entiendan eso cuando les pedimos artículos. Yo normalmente intento que sea con tiempo, además, no con tanta presión como es el día a día, ¿no? Pero ¿cuál es el consejo principal que yo le daría a un científico que quiera, una científica sobre todo? Necesitamos muchas mujeres, por favor, sobre todo en las disciplinas más duras, ¿no? No podemos siempre más estar pidiendo a Marta que nos escriba, ¿no? Matemáticas, física. Es decir, necesitamos muchas mujeres divulgadoras. Y lo que les aconsejaría, sobre todo, primero, que lean mucho, por supuesto, porque lo primero que hay que hacer para poder divulgar lo que estás haciendo es leer a otros grandes divulgadores, ya que han escrito libros o ensayos o en artículos periodísticos más cortos, y después que se pongan en contacto con nosotros, conmigo por supuesto, y con otros medios. Nosotros con muchos científicos empezamos así, por ejemplo los que hacen nuestro blog de astrofísica, que son 2 mujeres y un hombre, astrofísicos, que tenían como la pasión, la pulsión de escribir, y empezaron a hacerlo, y entre todos, entre nosotros, con consejos y tal. No hay una fórmula mágica para divulgar, pero sobre todo yo creo que lo primero es leer mucho, y lo segundo, pensar en el que te está leyendo. No pensar en ti mismo, ni pensar en tu compañero de instituto o de universidad. Pensar en el lector, en el que está leyendo, en el que no sabe nada sobre eso y tiene que sentirse fascinado por eso mismo que te fascina a ti, ¿no? Esos serían mis consejos, así de una forma muy breve. Pues muchísimas gracias, Patricia. Y si ahora os parece, vamos a pasar al siguiente bloque que os comentaba, que es legislación y políticas de igualdad y antiacoso. Aquí queremos hacer una distinción desde el principio. Somos conscientes que cuando hablamos de acoso hay 2 tipos de acoso. Hay un acoso laboral, que no vamos a tratar, y un acoso sexual, en el cual nos vamos a centrar en cuestiones de género. Entonces, para poneros en contexto, y seguro que conocéis y seguro que también nuestros seguidores por el canal de YouTube conocen, este año ha sido publicado Acoso, Me Too en la ciencia española, que ha sido un trabajo de Ángela Bernardo, que ha sido muy controvertido al visibilizar por primera vez situaciones de discriminación por razón de sexo y acoso sexual que todo el mundo creía que no podían, o que no todo el mundo creía que estaban ocurriendo a día de hoy en la ciencia. ¿Cómo visteis este trabajo? ¿Os pilló de sorpresa o conocíais de la existencia de este acoso que, aunque no hubiese visto la luz, siempre ha estado ahí? Empiezo por Marta.
Bueno, a mí no me sorprendió, me sorprendió el que lo escribiera, a lo mejor, ¿no? Porque para mí es valiente porque las críticas era obvio que le iban a llover, ¿no? Es cierto que la editorial que lo ha publicado es también una editorial valiente, así que bueno, pues está muy bien que lo hayan hecho. Ángela corría un riesgo, desde luego, porque en cuanto haces algo que se sale un poco de lo que te mandan, ¿no? O de lo que es políticamente correcto para algunos, para los que mandan, por supuesto, pues a lo mejor te ponen un San Benito y ese es un riesgo que ella corría, ¿no? Creo que es un libro, yo lo compré en cuanto salió, tenía mucha curiosidad por leerlo, no me sorprendió absolutamente nada de lo que estaba allí contenido porque lo conocía todo. Yo estoy en un centro universitario y me consta que hay situaciones de acoso sexual y de acoso por motivo de sexo, que no es lo mismo, ¿no? También ella lo distingue en su libro, porque no solo hay acoso sexual, hay muchos más acosos, no laboral, sino porque eres una mujer y porque te tienes que callar la boca cuando el listo de turno habla, es decir, por muchísimos motivos. Me gustó la manera en que estaba escrito, porque ella habla del acoso en España, en instituciones españolas, pero da muchos ejemplos de otros lugares y habla del Me Too, de situaciones de acoso en otros ámbitos, en el ámbito del arte, etcétera. Es decir, ella contextualiza muy bien la situación y luego hace algo que a mí me gusta, que es también entrevistar a determinadas personas y resaltar algunas de esas frases que no son que son frases elegidas, por supuesto, en una conversación, supongo, grabada, en la que se ve muchas veces bueno, el nivel al que llega la desesperación de muchas mujeres que en muchas ocasiones dejan la carrera porque les hacen la vida literalmente imposible, ¿no? Eso existe en cualquier lugar en donde haya situaciones de jerarquía, desde luego. El ámbito científico es un ámbito muy jerárquico y bueno, estamos en un ámbito laboral donde la gente, muchas personas piensan que los científicos son amables caballeros, lo digo a propósito caballeros porque es lo que piensan, no piensan en mujeres, amables caballeros que están siempre pensando para descubrir cosas y a veces se chocan contra farolas, ¿no? Porque están siempre pensando y no. Eso no es la imagen de un científico, eso es un estereotipo. Los científicos hay de todos los tipos, hay mujeres, hay hombres muy protagonistas, hay gente que es depredadora, una absoluta depredadora, porque tiene que tener siempre la razón y tienen un afán de protagonismo absolutamente brutal y es un caldo de cultivo cuando la jerarquía está tan establecida y además el que manda va a mandar mucho tiempo porque son los catedráticos, es decir, hasta que no haya otro catedrático a lo mejor es imposible desplazar al primero, en fin, catedráticos o no, pero me refiero a líderes de grupos, es muy difícil cambiar a los líderes y bueno, en situaciones complicadas, no todas son complicadas por supuesto, es muy complicado, es muy difícil denunciar y cambiar lo que está ocurriendo, ¿no? Hay situaciones realmente dramáticas. A mí no me sorprendió lo que ella cuenta en el libro, porque lo conozco de cerca, de hecho. De hecho, vamos a tocar este tema un poco más tarde cuando hablemos de las carreras, ¿no? De las trayectorias profesionales de las científicas, ¿no? Y cuando toquemos probablemente este gráfico que siempre se habla en tijera o ya en tenaza, en donde se ve esta desigualdad al final de la carrera. Y a lo mejor, que es un tema, el acoso, que es un tema que se ha empezado a visibilizar recientemente, podría ser una de esas razones por las que muchas de las mujeres que están en la carrera académica científica dejen a mitad de su carrera este desarrollo, ¿no? Pero lo hablaremos más tarde en estos factores. Pero esta misma pregunta, Marta nos la ha centrado dentro del entorno académico. Dentro del entorno político o del entorno también periodístico, donde hay esa diversidad, esa equidad, hombres y mujeres, ¿visteis alguna diferencia, si se comentó, en las reacciones entre vuestros compañeros y compañeras de profesión con respecto a este libro, al Me Too de la ciencia? Si lo comentasteis o visteis algún tipo de percepción diferente del libro. ¿Comentarios dispares? Patricia.
Bueno, no, yo tuve la fortuna soy buena amiga de Ángela, tuve la fortuna de leer Las Galeradas y de hacer un comentario de hecho para el libro, para la fajita del libro. Y bueno, a mí no me sorprendió nada, como dice Marta, desafortunadamente. Y no, realmente es terrorífico lo que cuenta. Nosotros hemos contado, además de ese libro, alguna otra cosa. Hace muy poquito, hace un par de semanas, contamos un tema muy delicado que ya no sé si queda que es ciencia, pero es de un ornitólogo que salía en Doñana, no sé si lo visteis, vamos, lo publicamos hace un par de semanas, de 10 días, que hacía fotos a las chicas en bikini y en lugar de hacer fotos a los pajaritos. Pero lo sorprendente de este caso que ilustra muchos de los que cuenta Ángela, es la percepción de la impunidad, ¿no? De tantos y tantos años, que incluso se perpetúa ahora, ¿no? Porque cuando todas estas mujeres empezaron a contar estos casos en redes, nosotros las llamamos, muchas mujeres, muchos hombres que lo han visto, o sea, en este caso en concreto que estamos hablando del ornitólogo de Doñana, todavía había hombres y también mujeres que nos decían que, bueno, es que él es así, ¿no? Que yo creo que es una cosa que pasa mucho en el acoso. Es que él es así, le gusta rodearse de chicas jóvenes, hombre, sí, ya sabes, es un señor entrañable, nunca hace nada. Bueno, en este caso hacía fotos de los culos o los pechos de las mujeres, ¿no? Que se sentían, obviamente las más jóvenes, afortunadamente las más jóvenes empiezan ya a no tolerar esos comportamientos que todas nosotras, todas las que estamos aquí, estoy segura, y las que nos están oyendo también, hemos consentido en algún momento, o hemos tolerado, o hemos considerado como normal, ¿no? Esta cosa de este señor, o no te acerques a fulanito, ojo que tiene las manos muy largas, no sé qué. Todo esto lo hemos vivido, y la ciencia, yo creo que un poco lo que el problema es lo que dice Marta, ¿no? Que se ve como muchas veces los científicos como seres de luz, ¿no? Como estos señores sabios, maravillosos, que son buenos y para todo en general, ¿no? Pues también hay acosadores, ¿no? Hay acosadores también, evidentemente en la ciencia, porque hay acosadores en todas partes y porque el patriarcado está instalado en todas las disciplinas, ¿no? Entiendo que Soledad lo sabe perfectamente, mucho mejor. Soledad, tú vas a ser ahora mi Diana en exclusividad, porque vamos a entrar en temas de conciliación laboral. En relación a la conciliación laboral, no solo hablando de la maternidad o de la conciliación familiar, ¿crees tú que este es todavía un tema, una asignatura pendiente? Bueno, a mí la palabra conciliación no me gusta nada. Perdonad que entre así, porque precisamente en la Ley de Igualdad que hay un protocolo de acoso obligatorio. La Ley de Igualdad es una ley orgánica, es decir, que no depende de comunidades autónomas, no depende de interpretación o no del legislador, sino que hay que aplicarla. Y en la Ley de Igualdad, en el año 2007, se habló de la obligatoriedad de tener protocolos contra el acoso en todos los medios públicos. 2007, es decir, ha llovido mucho como para que alguien todavía no se haya enterado, porque cuando hay un protocolo de acoso, tú puedes enviar una denuncia a una persona que medie, de tal manera que tú no tengas que poner tu nombre y tu apellido para que todo eso prospere dentro de un ámbito de confidencialidad, porque al final es lo que se está diciendo, o sea, el entender que hay una característica de alguien que no puede controlarse es entender que eso pase y es justificarlo. Entonces, claro, ahí en esa ley, lo digo lo que no utilizábamos la palabra conciliación, sino la palabra corresponsabilidad. Sí. Y a mí me gustaría además dar un paso más, o sea, me gustaría que fuera, o sea, en el ámbito científico y en el ámbito académico, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito privado, reciprocidad. Reciprocidad. O sea, la palabra reciprocidad es muy exigente, porque eso significa que el tiempo que yo dono o las actitudes de estar pendiente de las necesidades ajenas, que me da igual que sea compañero sentimental, que colega de departamento, sí. Están dentro de un marco donde debe ser valorado y estimado. Y cuando digo estimado es qué precio pones a eso, ¿me entiendes? No estoy hablando de un precio monetario, a ver si todo el mundo puede seguir este argumento, sino que no es el cuidarlo es un desprendimiento de una misma. No puede ser un desprendimiento de una misma, no puede ser un ejercicio de rol. Y en nuestras profesiones, el tiempo es un mérito. El tiempo es promoción.
El tiempo es promoción, reconocimiento y valía. Es decir, que Mm. entonces, el que yo dé tiempo, el que haya fórmulas institucionales donde el tiempo esté escatimado, es un problema. Entonces, yo creo que hay otra vez una expropiación sobre el tiempo. Y hay unas instituciones de investigación, unas instituciones académicas o científicas que piensan que el tiempo no está igualmente repartido, pero lo toleran. Lo toleran. En muchas universidades cambiarse de grupo requiere la presentación de un contrato de trabajo. No requiere el que un abuelo tenga un Alzheimer y la madre esté tirando más de la hija que del hijo. Y con eso vivimos porque naturalizamos la expropiación de tiempo. Sí. No hemos naturalizado la expropiación de la vivienda, no hemos naturalizado un montón de situaciones que eran abiertamente injustas, pero sí hemos naturalizado eso. Y en el ámbito de la ciencia y en el ámbito de las oportunidades vitales, materiales y profesionales, tiene una auténtica gravedad. Entonces, hablemos de falta de reciprocidad y hablemos de expropiación, porque la conciliación si no parece que es que tú no te organizas. Sí, es verdad. Y de hecho es algo que nosotras, o sea, que queríamos tocar también, ¿no? Es, ¿se nos exige o nos exigimos más dedicación? Bueno, cuando estamos, bueno, termino con esto, no quiero ser abusona, pero No, cuando, no, o por sea, favor. desde la sociología, precisamente la socialización significa internalizar convenciones sociales. Mm. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Dos personas adultas, estoy hablando de dos personas heterosexuales, han convivido durante el confinamiento y ha estado una persona mujer más dedicada, da igual que tenga 30 años, que tenga 50, ha estado más dedicada a las necesidades afectivas y las necesidades materiales, escolares que había en esa vivienda. Solo desde un ejercicio de rol, solo desde esa forma de reproducir las convenciones sociales, hace que se naturalice lo que es un reparto injusto del tiempo. Ha habido agotamiento, ha habido desesperación, ha habido menos rendimiento académico, menos rendimiento científico, y eso es, otra vez, expropiación. Otra vez expropiación. Pues ahora os quiero preguntar a Marta y a Patricia, ya que nos vamos acercando otra vez a referirnos e irnos al canal, a ver si nos preguntan. Me gustaría que hiciéramos una reflexión breve de qué papel debe jugar el hombre en la lucha por nuestra igualdad, por la igualdad en general. ¿Creéis que las mujeres estamos hablando de igualdad en cámaras de eco? Es decir, entre nosotras conseguimos penetrar a la sociedad, a toda la sociedad en su conjunto, hombres y mujeres, para que nos ayuden en esta lucha por la igualdad. Marta. Sí, bueno, yo creo que estamos hablando fundamentalmente no para todas las mujeres tampoco. Es cierto que hay muchas mujeres que están contentas con lo que viven y piensan, muy pocas, espero, pero es cierto que hay pocos hombres en sintonía, porque, bueno, algunos porque no les conviene ver la realidad, supongo, a otros porque se creen que vamos de víctimas por la vida para conseguir, no sé, algo especial, porque qué aprovechadas somos, ¿no? Yo creo, de hecho, que es muy importante que los hombres sean conscientes de lo que lo que ha ocurrido toda la vida, ¿no? Y sean cómplices en querer cambiar, porque además yo entiendo que lo que hay que convencerles es que si las cosas cambian en igualdad para las mujeres, ellos van a vivir mucho mejor. Eso es, yo creo, que la clave de todo, porque no creo que ellos vivan especialmente bien en los trabajos, con las dinámicas masculinas tóxicas a las que están sometidos la mayoría de los hombres, y creo que hay que convencerles para que ayuden, porque es justo, además, por justicia, y si eso no les convence, pues para pensar que la vida en igualdad, desde luego, es muchísimo mejor, seguro. Sobre todo más justa, desde luego. Sí, para las mujeres seguro. Sí, más justa, pero también, como dice Marta, más cómoda, ¿no? Yo creo que se ha demostrado que el feminismo es un movimiento revolucionario que nos hace la vida más fácil a todos y a ellos también, ¿no? Les hace la vida mejor. Me ha encantado escuchar a Soledad, que
bueno, estoy aquí apuntando, tomando notas de la naturalización de la expropiación del tiempo, que me ha parecido maravilloso, porque es exactamente eso, ¿no? Del tiempo de la mujer, que se considera que el tiempo de la mujer es el tiempo de todos, ¿no? De la familia, del trabajo, o sea, el tiempo de la mujer está a disposición, ¿no? De todos. Eso no pasa con el tiempo del hombre, ¿no? Porque luego eso tiene sus clubs de amigos y se van a jugar al tenis o lo que hagan, ¿no? Me ha encantado esa expresión, ¿no? Pero respecto a lo que dices, sí, por supuesto, es decir, todas las peleas son bienvenidas, pero también es verdad que es un poco cansado, ¿no? Estar pensando en el feminismo y en nuestra revolución, que es muy cansado, y es que estamos muchas, yo creo que la gran mayoría, muy cansadas de explicar las cosas a los señores, ¿no? Y de decirles las cosas, lo que tienen que hacer a los señores. Yo creo que muchos señores, afortunadamente, muy implicados y muy bien intencionados y con muchas ganas de entender y de... Pues es genial, ¿no? Pero ellos tienen que hacer su propia revolución y tienen que hacerla con mucha valentía, porque además ellos tienen que enfrentarse a muchas críticas, muchas risas, muchas cosas cuando se consideran o cuando se declaran feministas, ¿no? Entonces, pero también te digo que es eso, que es muy cansado ser feminista y estar todo el día explicando lo obvio, ¿no? Que es lo que estamos explicando aquí. Entonces yo te digo también que, oye, que bienvenidos, por lo menos por mi parte, bienvenidos, por supuesto, a tope con ellos, pero oye, bastante tenemos nosotras con nuestra lucha y como para estar enseñándoles a ellos lo que tienen que hacer, ¿no? Así. Esta es mi percepción. Y con esto creo que me despido, quedan 2 minutitos, me quedo aquí un poco agazapada y lamento muchísimo irme, pero os escucharé, os seguiré escuchando. Muchas gracias, Cuídate, Patricia. Cuídate por unirte. Sí, que todo vaya bien con las citas médicas. Sí. Gracias. Yo quiero deciros que cuando empezamos a trabajar en el año 2018 el permiso de paternidad obligatorio, luego ya se aprobó en el 2021 porque todos los ajustes de las plataformas de seguridad social con las prestaciones, bueno, ya sabéis estos temas de los algoritmos como algo que requería un tiempo de acoplamiento porque era una prestación universal para todo el territorio, ¿no? Todo el territorio nacional. Y yo me acuerdo que nos escribían muchos funcionarios y nos decían que era fantástico el que hubiéramos planteado un permiso de paternidad obligatorio de tal manera que no fuera una negociación personal, sino que tuviera que responder ante una ley orgánica y que el hecho de empezar ambos, padre y madre, ¿no? como dos personas que tienen que enfrentarse a los cuidados desde el principio, establecer nuevas formas de organizar el tiempo, de organizar su día a día, de cómo reciben a la familia, de cómo están. Había una enorme satisfacción, ¿no? Yo creo que también por parte de los hombres hay unos movimientos muy interesantes que son todos estos hombres que trabajan masculinidades, las masculinidades malentendidas, aquellas que terminan con siendo pues prevalencia en estrés, en marcadores de salud terriblemente preocupantes, ¿no? Creo que soportar la masculinidad es una tarea terrible, realmente es terrible. Y creo que el plantearlo así, con muchos aspectos de la vida, ¿no? Como si trabajas una relación igualitaria sales ganando, porque no estás con alguien de la que esperas un rol, sino que estás con alguien que tiene su propio proyecto vital. Y, por supuesto, con alguien que a ti te da el espacio suficiente para tener tu propio proyecto vital. Y eso es un gana-gana en todos los aspectos personales, afectivos, sexuales. Es tan estimulante, ¿no? Que realmente si dijéramos, no sé, con los roles tradicionales todos perdemos y todas terminamos exhaustas, ¿no? Como dice Nuria Varela, una escritora muy interesante, ¿no? Y por ello, el pensar que una relación suma y que en el momento que empieza a restar hay que plantearse qué es lo que te está, ese coste de oportunidad, ¿no? ¿De qué te está privando? Eso podría ser muy interesante, es una pregunta para hombres y para mujeres. Y las carreras científicas son devoradoras de tiempos. Y, por supuesto, yo tengo una alumna que sale con un chaval que está precisamente en un proyecto de investigación que prácticamente le ve solamente los sábados, ¿no? Y me parece, además, que lo entiende muy bien. Pero ella lo entiende porque, a la vez, estoy segura, tal y como ella lo ha planteado, que en un momento determinado le podrá demandar una dedicación semejante, ¿no? Entonces, no hay perdedoras, ahí no hay una perdedora, no hay alguien que sostiene una carrera. Hay una
relación muy simétrica y muy saludable, ¿no? Muchas gracias, Soledad. Me voy a dirigir al canal que tenemos abierto para preguntas. Teníamos a Francisco Colomer, amigo y compañero que está en Holanda y que dice: Marta, aquí hay un hombre comprometido, había leído con el feminismo. Gracias, Paco, te lo agradecemos infinitamente que estés con nosotras. Necesitamos más como tú. También había visto a una compañera aquí del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, a Marisol Soengas, que dice que está totalmente de acuerdo en implicar a los hombres, pero eso pasa porque reconozcan o se les haga ver que la desigualdad es un hecho. Muchos consideran que ya somos muchas. ¿Qué opinión tenéis a esto? Yo, desde luego, lo que diría es que la mejor forma de valorar una tarea es retirarte y no hacerla. Entonces, no es un convencimiento intelectual, verbal, sino directamente saber que la distribución de los tiempos que se requieren en cualquier espacio doméstico, pero cuando hablo doméstico hablo de que una pareja sin tener críos, hay alguien que se ocupa de la pareja y hay alguien que disfruta de la organización que le ha llevado la otra persona, ¿me explico? O sea, que puede ser que haya alguien que está elaborando una agenda súper maravillosa y otro que se deja querer, ¿no? Para hacer un poco un ejemplo de este tipo. Entonces, reclamar al otro realmente lo que necesitas en términos de que tu vida profesional es una vida de la que estás enamorada. Es que estás enamorada de tu vida profesional también. Y eso es algo que yo he envidiado siempre cuando he conocido a científicos, cuando he conocido a políticos, están enamoradísimos de su vida profesional, ¿no? Y entender que nosotras podemos estar, y además debemos estar, enamoradas de nuestra vida profesional, eso es un avance en términos de igualdad de trato. Ambos necesitamos tiempo, oportunidades y, por supuesto, tiempos de ocio conjuntos, ¿no? Sí, bueno, yo quería dar las gracias a Paco por ser valiente y ser feminista. Hay muchos hombres que lo son y bueno, está muy bien, pero debería haber muchos más, ¿no? Y luego lo que dice Marisol, pues que hay muchos que piensan que hay muchas mujeres, eso lo del ya es un poco estúpido, ¿no? Es cierto que hay profesiones científicas con una mayoría abrumadora femenina, pero hay otras que tienen una mayoría abrumadora masculina. Entonces, bueno, seguramente lo ideal sería una distribución equitativa de las profesiones sin... bueno, al 50% aproximadamente, ¿no? Pero para eso queda mucho porque depende de muchos factores educativos, de estereotipos, de la manera que tenemos de socializar. En fin, para mí eso sería lo ideal. Mujeres nunca hay muchas en ningún sitio, desde luego. Vamos a seguir, después de esta reflexión tan importante, con otra pregunta de María Ángeles Pérez Navarro, que nos dice: ¿no deberíamos impugnar también el modelo laboral en ciencia, que por un exceso de carga de trabajo a menudo impide tener una vida social sana, incluso si no tenemos hijo o pareja? Bueno, a mí me llamó mucho la atención una aseveración de un premio Nobel de Física que dijo, claro, es que la dedicación a la ciencia son 80 horas semanales, ¿no? Entiendo que la ciencia tiene sus propios requisitos, sus propios tiempos y además cada vez se trabaja más en red y esa red supone una necesidad de acoplar los tiempos de resultado, proceso, verificación, investigación de todo tipo, ¿no? No puedo contestar a esa pregunta porque lo que yo trabajé en la última etapa en mi ministerio fue la racionalización de tiempos. Y había problemas con la racionalización de tiempos porque, en el sentido no de trabajar menos horas durante una jornada laboral común, ¿no? Sino de aquellos campos de conocimiento o de productividad o de economía que requerían un tiempo extra y cómo se podían regular. Y luego, cuando estaba trabajando, por ejemplo, con Microsoft, había una forma de establecer tiempos personales que no dependían de tener hijos o no tener hijos, de tiempos familiares, sino que dependían precisamente de que la creatividad estaría más
estimulada si tuvieras tiempos de ocio adaptados a tus propias necesidades. Este es un punto muy interesante, y perdona que haga un inciso aquí, porque Sara Barrasa nos dice eso, ¿no? Dice, ¿qué ocurre con las mujeres que no necesitan corresponsabilidad porque no tienen cargas familiares? También se ven obligadas a renunciar su tiempo de ocio o descanso más que sus compañeros. Comparados con... ¿Qué pasa con ella? Porque es verdad que a veces utilizan, hay hombres que tenemos alrededor que dicen, bueno, tú no tienes por qué quejarte, puedes hacer esto porque no tienes hijos. Parece que se disculpa a las mujeres que tienen una carga familiar y que se asume que, bueno, que pueden irse o disfrutar de este tiempo de ocio que todos tenemos y que todas tenemos porque tienen esa carga que está asumida. Pero ¿qué pasa con esas mujeres que verdaderamente pues, no tienen esa carga familiar porque no tienen parejas o no tienen hijos y que sí que se les obliga de alguna manera inconscientemente a que sigan tirando más del carro a nivel laboral que otros compañeros y desde luego compañeras con cargas familiares? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene cargas familiares. Si no tiene hijos, tendrás padres o tendrás amigos o amigas con un concepto de la familia un poco extendida, ¿no? Sí. Yo no creo que nadie viva tan aislado o aislada como para poder pasar de todo y decir me dedico a mí misma, ¿no? Pero bueno, eso es una disculpa, eso de que, bueno, como tú, yo no tengo hijos, por ejemplo, como tú no tienes hijos, a mí ese argumento no me ha valido nunca. Mi vida privada es mi vida privada y tú utilizas a tus hijos muchas veces como, me refiero a los hombres, de estos que, en fin, también cuando quieren utilizan a sus hijos e hijas. Entonces, yo creo que todo el mundo que socializa mínimamente tiene responsabilidades con personas cercanas. Pero es cierto que en el trabajo también hay muchos trabajos de esos que no cuentan nada o cuentan puntos negativos, como se suele decir, que los realizamos fundamentalmente las mujeres, ¿no? Muchas veces hacer un ambiente de trabajo agradable o esos trabajos que hay que hacerlos, pero que los hace la que tiene tiempo libre, ¿no? Que siempre, en una mayoría grande, son las mujeres. Y en la anterior pregunta que hablaba también de la racionalización de la ciencia, yo creo que el carácter irracional muchas veces de los ritmos en ciencia tiene mucho que ver con la financiación. Creo que la manera brutal, porque para mí a veces es brutal, de intentar realizar una investigación o sacar un resultado antes que otro equipo que me puede pisar el resultado, tiene mucho que ver con poco dinero que hay que repartir entre muchas personas, ¿no? Y en mi opinión eso hace además que los resultados científicos sean peores. Se cometen errores en ciencia, incluso en artículos publicados que se supone que han pasado por un referee, y entiendo que tener una manera de investigar más tranquila, con tiempo de ocio, ¿no? Yo eso no me meto, pero sin obligar a la gente que sea una esclava de su trabajo, sería una manera mucho más eficiente de trabajar y seguramente los resultados científicos no empeorarían para nada, porque cuando la gente está contenta trabaja mucho mejor. Entonces, sin duda alguna. pero creo que tiene mucho que ver con el reparto del poco dinero que hay para que las personas puedan investigar. No puedo estar más de acuerdo contigo, Marta. Es una clave importantísima en ciencia. Y en todo en general, también en otros temas, ¿no? Pero para acabar con este bloque, Cristina Murillo nos pregunta, en términos generales, ¿qué pensáis sobre la juventud? ¿Creéis que está sensibilizada sobre los temas de igualdad de género o se siguen repitiendo los mismos patrones, estereotipos? Y os da las gracias de antemano. Pues yo creo que todas las personas jóvenes tienen un profesor o una profesora. Eso es evidente, entonces dependerá también aparte de una familia, que eso es obvio, ¿no? Pero dependerá también de cómo estos temas hayan sido tratados. Por ejemplo,
yo en mis clases de ciencia política, pues el otro día mencioné a Cathy O'Neil, que es una matemática que, como Marta, que ha trabajado un libro precioso que se llama Armas de destrucción matemáticas para denunciar cómo los algoritmos durante la pandemia estaban realizando reconocimientos faciales y en función de la edad o de otro tipo de características como raza, género, pues admitían o no personas en hospitales donde existía una enorme escasez de tiempo para cuidar, lo que se llama una medicina de guerra, ¿no? Entonces, ¿por qué la estaba introduciendo? Porque la estaba introduciendo como una persona que, además de dedicarse a su propia especialización, las matemáticas, tenía una utilidad social su conocimiento. Y me interesaba mucho trabajar esa parte, ¿no? Entonces, si a las chicas y a los chicos les vamos introduciendo en lo que son aquellas figuras que son transgresoras, transgresoras en el sentido de renunciar a convenciones, renunciar a roles, renunciar a trayectorias hechas, ¿no? Porque todavía en las aulas hay muchas chicas y muchos chicos que están estudiando aquello que sus padres quieren que estudien, padres y madres, ¿no? Es decir, cuántas sujeciones personales, sin esa libertad, sin ese, por lo menos esa aspiración de ser muy dueña y muy dueño de tu propia vida, es complicado saber cómo están, ¿no? Porque yo sigo teniendo en tutorías chicas que me hablan de violencia y chicos que no saben para nada, porque nadie les había planteado que una relación sexual requiere del consentimiento. No lo habían visto, habían tenido una educación sexual basada en anticonceptivos y basada en las prevenciones sobre transmisión sexual y enfermedades ligadas a la misma, pero no habían hablado del placer. Entonces, bueno, pues, ¿cómo están los jóvenes y las jóvenes? Pues están en función de lo que nosotros y nosotras como docentes también podemos influir en una pequeña parcela, pero importante de su vida, ¿no? ¿Quieres hacer alguna reflexión, Marta, antes de pasar al siguiente bloque? Sí, yo un abrazo a Cristina, que es una conocida, y yo creo que habría que pensar en cómo éramos nosotras cuando éramos jóvenes también, ¿no? Que seguramente no sabíamos nada de este tipo de cosas porque no habíamos tenido o vivido lo que hemos vivido, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestro despertar al feminismo o a ser conscientes de las situaciones de discriminación? Es cierto que ahora tienen muchísima más información de la que teníamos nosotras y eso está muy bien. Y yo creo que aquellos chicos y chicas que realmente pues no entienden o piensan o son negacionistas de las violencias contra las mujeres, de las discriminaciones, seguramente la resistencia la tienen mucho en casa, ¿no? Así que las resistencias vienen de casa cuando en los centros escolares se les habla de estas cosas. Esa es mi opinión. Pues muchísimas gracias a las dos por dar respuestas a nuestro canal de YouTube y vamos a seguir con el último bloque, que es la trayectoria de las mujeres en las disciplinas, en las distintas disciplinas científicas. Y bueno, tanto tú, Soledad, como Marta tenéis las dos una dilatada experiencia académica y al mismo tiempo habéis vivido grandes cambios sociales en nuestro país, en España. ¿Creéis que estos cambios han ido de la mano con la igualdad en el entorno académico? Es que la academia es una cosa son los resultados, las investigaciones, pero la academia es muy tradicional. La academia es muy tradicional, hay una jerarquía tremenda, lo vemos en las votaciones a rectores y a rectoras, ¿no? Es decir, mi voto vale 3 veces más que el voto de una persona asociada, ¿no? No, es muy jerárquica, muy antigua, ¿no? Creo que se han dado unos enormes pasos para divulgar el tema de la ciencia, lo que supone el hecho de que la ciencia se democratice y el conocimiento se democratice, ¿no? Pero todavía, por ejemplo,
sería interesantísimo el que organismos públicos de investigación, estoy pensando en la OPI, en CIEMAT, en todos los organismos que dependen del Ministerio de Ciencia e Innovación, pues estuvieran más interesados. Sé que hacen estudios y que hacen además informes muy interesantes, la propia unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero sería muy interesante también porque Marta ha hablado del dinero, que me parece además que ha puesto el dedo en la llaga, que ha incidido en toda la premura para resultados finales de una investigación. Estar muy atentos a cómo se gastan los fondos europeos, estar muy atentos a cómo se distribuyen los fondos europeos, los equipos de investigación, cómo se benefician de ellos, ¿no? Porque de otra manera resulta que, por lo que yo he estado leyendo con respecto ha habido un retroceso en las niñas, las chavalas no llegan a las facultades de ingeniería, no llegan a las facultades en un 14, 23%, depende de las comunidades autónomas, pero no pasamos de un 14, un 23%. Y digo ingenierías, digo matemáticas, digo pues todas las carreras STEM, ¿no? Entonces, quizás la familia, como decía Marta antes, no es pedirles mucho más, porque ya bastante preocupados están con tener que financiar. Des en cuenta que las familias en España el 70% de sus ingresos va destinado a la educación, estoy hablando de clases medias, y a la educación de sus hijas e hijos. Es decir, que hay un enorme esfuerzo familiar, ¿no? Pero el hecho de entender el potencial que significa el hecho de que las niñas y las jóvenes tengan mayor protagonismo, ¿no? Fijaos que ahora estamos con el tema de la robótica, que ahora estamos con la inteligencia artificial, que ahora estamos con dilemas enormes en cuanto a la ética, ¿no? Con la nueva forma de vida que se nos presenta, ¿no? Con la nueva agenda humana que decía Yuval, ¿no? Ahí hace falta que estemos muy mezclados y muy mezcladas para poder contribuir de una manera significativa, ¿no? En un futuro que está ya aquí, ¿no? Y que no siempre mantiene estándares de justicia y de igualdad. Bueno, yo sí que creo que las cosas han cambiado, no tanto como deberían haber cambiado, pero un poquillo sí. Es cierto que estudian más mujeres estudios universitarios en el Estado español que hombres, en bruto, pero es cierto que el reparto es muy desigual y sobre todo en el caso de las materias STEM, ¿no? Y en la, digamos, la gestión universitaria, yo creo que las políticas, que es donde pueden actuar, han conseguido que en la gestión universitaria haya muchas mujeres, ¿no? Ningún equipo rectoral puede tener pocas mujeres. Es cierto que el reparto de los vicerrectorados se hace de aquella manera, pero al menos eso, o sea, es obligado, como lo que tú comentabas antes de los paneles de hombres. Eso ya no se puede hacer, porque habrá alguien que lo boicotee. Hay gente que vigila y que denuncia. Entonces, espero que las cosas empiecen a cambiar más deprisa de lo que están cambiando. Yo no creo que lo vea, ni mucho menos, pero el cambio existe, por supuesto, pero quedan muchísimo por hacer. Vamos a aprovechar este punto que acabas de señalar, ¿no? Las carreras STEM y luego también esa evolución. Yo quiero hacer un inciso en las dos cosas, ¿no? Las carreras STEM, evidentemente, y sobre todo en ciencias exactas, pues han sido, y en algunas ingenierías, carreras claramente masculinas, mientras que otras carreras son como las ciencias sociales, las humanidades o incluso las ciencias de la vida, ¿no? Se consideran más femeninas. Tú, Marta, como matemática, como científica de estas ciencias exactas, ¿qué crees que tenemos que hacer para poder llegar a cambiar esta percepción? O sea, para poder también animar, estimular, cambiar esta directriz que está todavía ahí presente a día de hoy. Sí, bueno, las matemáticas no han sido nunca muy masculinas, eso lo cree mucha gente, pero no es cierto. Y no es cierto porque en realidad la carrera de matemáticas ha sido siempre una carrera que tenía como futuro laboral en la enseñanza, y la enseñanza está feminizada. La carrera de matemáticas ha tenido siempre a muchas mujeres, pero está ocurriendo algo
que nos tiene muy preocupados a todas las personas que estamos vinculadas a las matemáticas. En un momento en que empiezan a valorarse socialmente, digamos, entre comillas, es decir, que las empresas demandan a personas egresadas en matemáticas porque necesitan ese perfil para sus, digamos, grupos de trabajo que son multidisciplinares, en la matriculación de mujeres está empezando a bajar. Es decir, están empezando a pasar cosas en algunas carreras que, que son completamente deprimentes, ¿no? En matemáticas ha habido bastante paridad siempre y está empezando a bajar el porcentaje de personas, de mujeres, mejor dicho, que se matriculan en esta carrera, porque en esta carrera que eres exitosa, entre comillas, para mí el éxito no está en el dinero que ganas después, pero bueno, como es la media, pero bueno, exitosas entre comillas, los chicos que probablemente antes hacían ingenierías, ahora ven la opción de matemáticas como una buena opción y las chicas se están empezando a matricular un poco menos. Lo que es grave para mí es que todo lo exitoso en cuanto a estudios, exitoso ingenierías con una buena salida, matemáticas ahora con una buena salida, física que tiene también una buena salida, los cambios van a peor para las mujeres y eso es muy grave. El cambio no puede venir solo por convencer, que tampoco me gusta esa palabra, a las niñas que está muy bien hacer una carrera de ciencias, porque está muy bien convencer a alguien para que haga algo y luego qué es lo que le espera, ¿no? También hay que ayudarlas en el futuro profesional que les espera. Yo creo que también hay que dedicarse a los chicos, que están muy despistados, porque para que haya más mujeres que hagan carreras STEM, a lo mejor hay que convencer a los hombres de que es muy importante que haya más hombres que hagan magisterio, la carrera de magisterio, porque los niños y las niñas tienen que ver a más figuras masculinas como, bueno, en esa etapa del comienzo del aprendizaje de la enseñanza, en donde solo ven a mujeres, ¿no? Es decir, donde además la enseñanza está muy vinculada con el cuidado, ¿no? También, porque en esas primeras etapas de la enseñanza infantil y primaria. Así que yo creo que está bien esforzarse porque las chicas entiendan que lo STEM lo pueden hacer ellas igual que cualquier hombre, porque el cerebro es uno, no, hay diferentes cerebros, pero no tiene nada que ver con el sexo de la persona, para nada. Y también a ellos habría que decirles que, chicos, que hay profesiones absolutamente maravillosas en las que puedes dedicarte a ellas y disfrutar, como trabajar con niños y niñas en edades tempranas o ser un enfermero a las órdenes, entre comillas, de una maravillosa médica, ¿no? Eso también existe. Soledad, bueno, yo quiero... Sí, quería apuntar una cosita, Eva, porque me parece estupendo lo que ha dicho Marta, ¿no? Y ojalá fuera un modelo finlandés, que las personas que trabajan en primaria y en secundaria ganan mucho más que personas que trabajan en la universidad. Pero nuestro proceso no es finlandés. Y claro, el rol masculino tiene que responder siempre a ser un rol de éxito retributivo. Y eso es la espada de Damocles, ¿no? Con respecto a los varones, ¿no? Por ello, es incentivar y sobre todo no desautorizar a esos chicos que están apostando por las humanidades, ¿no? Eso me parece clave, ¿no? Yo recuerdo a Nuria Oliver, que cuando me invitaron a la Real Academia de Ingeniería, donde ella había sido nombrada miembro de honor de la Real Academia de Ingeniería, ella ha trabajado en Silicon Valley y ha trabajado durante muchos años en lo que significa la inteligencia artificial. Quizás no podría entrar a nuestras universidades porque no tiene sesenios y no tiene publicaciones en revistas de autorizadas, en fin. ¿Qué os voy a contar que no sepáis de las universidades? Es que las universidades son un poco medievales en ese sentido, ¿no? Y Nuria Oliver planteó que todo su trabajo en inteligencia artificial tenía una aplicación social y hablaba de una cosa que me entusiasmó, decía, ¿por qué no hablamos de eruditos digitales? Es decir, aquellas personas que utilizan las redes pero no viven dentro de las redes, sino que también están cuidando su entorno, preocupadas por su crisis climática, activistas colectivizando sus formas de pensar, sus formas de sentir, ¿no? Y me llamaba la atención porque hablaba de emociones. Y
esa no parcelación, ¿no? Que es tan necesaria en nuestra vida, porque nosotros como seres humanos no estamos parcelados. Es la ciencia quien en aras a especializarse y a poder contribuir, parcela su conocimiento y en ese sentido lo que hace es fragmentar, clasificar, seleccionar, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo que introdujera el concepto de emoción, que introdujera el concepto de colaboración, de complicidad. Es decir, son palabras muy potentes ahora, porque van contra las jerarquías, contra las formas de apropiación de conocimiento. Y eso me parece fantástico, la verdad. Y era una ingeniera. Y allí en la Real Academia hay una unidad de mujer ingeniería. Es decir, cada vez hay más unidades en los lugares donde poder pensar de otra manera, rompiendo ese monolítico esquema tan masculino que también perjudica a jóvenes investigadores. Os lo puedo asegurar que sí. Pues en estos 3 últimos minutos que nos quedan, que la verdad que se nos ha hecho cortísimo, creo que tenemos que volver a repetir porque se nos han quedado montones de preguntas. Habíamos hecho casi un guión para 3 días de debate, ¿no? De montones de temas que queríamos tratar con vosotras. Queremos, bueno, Noelia nos dice aquí en el canal que está de acuerdo contigo, Marta, que también pasó lo mismo con la programación informática. Al principio era una carrera feminizada y que en cuanto tuvo prestigio los hombres las desplazaron, o sea, absorbieron por completo este campo, ¿no? O se desplazaron. Y Mila Cristóbal también nos dice que qué inteligentes todas vuestras aportaciones, sois geniales, así que enhorabuena. Yo quiero ir ya resumiendo, me gustaría pediros 2 palabras, bueno, 3 palabras, porque yo me he quedado con 3 conceptos que me han gustado mucho y luego quiero hacer un colofón de un referente para romper estereotipos y recuperar otros estereotipos que también tenemos, que os voy a enseñar luego, pero decidme 2 palabras cada una que creáis que son claves en este tema que tratamos hoy. Uy, qué difícil. Es difícil. Sí, yo creo que generosidad, hay que ser generoso en el trabajo científico, hay que ser muy generoso, y humildad, desde luego. Creo que son clave. Si fuéramos más generosos y generosas y más humildes, nos iría muchísimo mejor. Soledad. Sí, yo hablaría de democratizar el conocimiento. La democracia es la participación, ¿no? Pues democratizar el conocimiento. Yo me he quedado, bueno, de vuestras aportaciones, me ha encantado tu mantra, Marta. Hay que repetirnos cada día que nos levantamos que podemos, que somos las mejores, que podemos y damos la talla y de hecho la estamos dando constantemente. No nos tenemos que achantar frente a nada ni a nadie. Y luego me han encantado también las palabras corresponsabilidad, es importantísimo y es un deber que tenemos como sociedad desde el principio, educar a nuestros futuros individuos e individuas, personas, en esa corresponsabilidad y esa reciprocidad que decías, así como el término que decía también Patricia, que tú habías comentado, Soledad, de naturalización de la expropiación del tiempo, que son temas que desde luego y conceptos que debemos incorporar y que no debemos olvidar para que no nos pase. Y luego, si me permitís, como Sueca da Pro, os voy a enseñar un personajillo. Tuve 17 años en Suecia y tenemos a una escritora importantísima dentro del sueco, que es Astrid Lindgren, que generó este personaje. Este personaje lo tenemos desde la infancia. Pippi. Pippi, con los moldes de todas las princesas Disney que han venido incorporando en la historia. Pippi ha sido un referente feminista, una niña transgresora que todo lo podía, que vivía sola y que vivía con un burrito y un mono. Y que, si no sé si sabéis, pero durante el franquismo, el libro se escribió en 1945, estuvo censurada. Así que tenemos que dejar a Cenicienta y tenemos que dejar a Blancanieves y tenemos que incorporar en nuestro espíritu nuestras pequeñas Pipis, porque nosotras todas juntas podemos. Así que muchísimas gracias por vuestra participación. Ha sido un auténtico placer compartir esta mesa redonda con vosotras y aprovecho también para daros las gracias desde las asociaciones que han organizado este evento, que son la Asociación de Científicos en USA, ECUSA, dentro de su comisión MECUSA, y la Asociación de Científicos
españoles en el Reino Unido, bueno, españoles y españolas, de científicos en el Reino Unido, CERU, así como la Comisión de Igualdad de Investigación en Género de Raíces. Muchas gracias y os emplazamos a futuros debates porque es un placer compartir el tiempo con vosotras. Pues Muchísimas gracias a todos los que han gracias estado Patricia, acompañando. gracias Eva y a todas las personas que nos están oyendo y gracias a Pelayo también, gracias. Muchísimas gracias.